Estamos de regreso en Opiniones Encontradas. Estamos discutiendo sobre telecomunicaciones con Juan Pablo Adame, legislador, diputado del PAN, y con Gerardo Flores, senador del Verde. Y nos quedamos en el asunto de los transitorios. Hay un asunto fundamental, es los transitorios ordenan una serie de obligaciones, pero se requiere la ley secundaria para dar certidumbre y claridad, incluso a las jueces que como ahora están juzgando, por ejemplo, las diferencias, el litigio que hay entre Dish y Televisión Azteca sobre si pueden transmitir gratuitamente los canales de televisión en sus retransmisiones de cable o satelitales. A ver, Gerardo, eso me preocupa. El 9 tienes, IFETEL tiene que dar fallos importantes, lo de los nuevos canales de televisión, y también debe de pronunciarse sobre preponderancia. ¿Qué va a pasar si llegamos al 9 y no tenemos todavía las leyes secundarias? Pues mira, ahí lo que yo te diría, yo no soy abogado, pero creo que la lógica jurídica lo que dice es que si llega ese día sin que hayamos podido expedir o aprobar en ambas cámaras la legislación secundaria y que el Ejecutivo la haya podido promulgar, pues simplemente la propia Constitución prevé que las decisiones que deba tomar el Instituto, pues lo hará de acuerdo al espíritu y a la letra de la Constitución, y en la medida de lo posible utilizando el marco legal vigente en lo que no se oponga a la letra de la Constitución. Entonces hay una cierta salida para que actúe el Instituto. Creo que obviamente, y en eso coincidimos todos, no es el mejor escenario. Me parece que lo ideal sería que antes de esa fecha pudiera haber la legislación en vigor para que el Instituto tuviera certeza sobre los procedimientos que debe seguir, el tipo de obligaciones específicas que debe imponer, porque yo creo que también una parte muy importante es que el legislador por lo menos establezca una serie por ejemplo, de obligaciones mínimas que deben ser consideradas por el Instituto a la hora de, una vez que determinó a los agentes preponderantes, decirle, bueno, a partir de ahora vas a tener que cumplir con esto y hasta dentro de cierto tiempo que te voy a volver a medir. A ver, solamente para nuestro auditorio, Gerardo, preponderante es aquel que tiene más del 50%. En el sector de las telecomunicaciones o en el sector de la radiodifusión. Así es. ¿Y la dominancia, cuál será la diferencia? La diferencia, ¿no? Mira, de hecho la preponderancia es un concepto innovador o nuevo que no existe en la doctrina internacional en materia de competencia ni en materia de regulación del sector telecomunicaciones. Es yo la llamo una medida desesperada de México por la situación tan grave que vivimos en materia de concentración. Entonces, es una medida nueva que por lo mismo requiere disposiciones muy claras en la ley. Y es muy simple, mide, o sea, cuando un jugador o un agente económico tiene más del 50% de un sector, pues claramente tiene poder para fijar condiciones a diestra y siniestra. En el caso del poder sustancial en el mercado, es una figura que sí existe en la doctrina internacional, en la legislación de competencia de casi todo el mundo, y es cuando se establecen mercados relevantes, para lo cual también se establecen una serie de criterios que debe seguir la autoridad para determinar cuándo hay un mercado relevante. En esos casos, una vez que se determina el mercado relevante, la autoridad determina si los jugadores que están ahí, si alguno de ellos tiene un poder sustancial. Hay ocasiones en que por la naturaleza del servicio, los 3 o 4 o 5 jugadores que participen en ese mercado pueden llegar a tener poder sustancial. Parece mentira, pero depende de las condiciones o de la forma en la que actúen o interactúen en ese mercado. Del propio sector. Gerardo habla de decisiones claras. Pero pues a la hora de decidir IFETEL en marzo, si no tiene estas puntualizaciones y los procedimientos claros que vendrían en las leyes secundarias, Juan Pablo, pues tendría que interpretar los transitorios o el espíritu de los transitorios, y eso yo no sé si tú lo compartas, pero nos conduce directamente al litigio y a los tribunales. Por supuesto, para ponerlo en ejemplos futboleros. La reforma lo que hizo fue poner la cancha, cuánto mide y cuántos tienen que jugar. Lo que hace la ley secundaria es decirnos cuándo se saca una tarjeta amarilla, cuándo se saca una tarjeta roja, cuándo se marca penal, cuándo es falta o cuándo es gol. Y eso es lo que nosotros tenemos que poner en la ley. Así es como lo tenemos que decir. Pero si nosotros no le damos al árbitro esa facultad o esas reglas para que él
pueda llevar el juego. O sea, pues, silbato, tarjetas. exactamente. Lo dejamos sin armas y van a jugar como quieran. Y eso es lo que no queremos, porque coincidimos Gerardo y yo, y coincidió también el Pacto por México, el presidente de la República, en que tenemos un sector de las telecomunicaciones altamente concentrado. Y un sector también que es muy litigioso. Y entonces, lo más común en estos casos siempre ha sido acudir a los tribunales. ¿Qué dijimos para eso? Vamos a crear tribunales especializados en telecomunicaciones. Jueces que sepan sobre la materia y que puedan dictar fallos sobre la materia. Pero también hicimos este ente autónomo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Pues ya están ahí los caminos. Si nosotros no le damos las leyes secundarias para el 9 de marzo, lo más común o lo que estaremos esperando es que los jugadores vayan a los tribunales y que ahí se puedan quejar sobre el fallo. ¿Por qué? Porque vemos estos casos que nos comentaba Gerardo, en donde se tiene que ser específico en la ley para poder cumplir con el espíritu de la misma, pero para dejar claro cuál es el terreno, cuáles son las reglas y sobre qué es un gol y sobre qué es un penal. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.